Los sismos de septiembre en México nos dejaron grandes lecciones de solidaridad ciudadana. Subidos a este ímpetu colaborativo, algunos dirigentes de partidos políticos propusieron renunciar a sus prerrogativas para destinarlas a los damnificados y a la reconstrucción. Esto ha generado un interesante debate. Por un lado, hay quienes opinan que sí, deben donar lo que es más, implicaría un cambio en el modelo de financiamiento de partidos hacia recursos privados y esto podría generar corrupción. El PRI renunció al financiamiento público que le resta en este año, 25% de sus prerrogativas, que equivalen a más de 258 millones de pesos. Su dirigente, Enrique Ochoa Reza, incluso dijo que presentará una propuesta de reforma constitucional para eliminar el financiamiento público de todos los partidos políticos. Movimiento Ciudadano también renunció a lo que resta de sus prerrogativas este 2017. Y además, su dirigente Dante Delgado, en conjunto con los del PAN y PRD y como parte del Frente Ciudadano por México, anunciaron su interés de eliminar el 100% del financiamiento a partidos y candidatos independientes para el siguiente año que habrá elecciones. Las propuestas son atractivas considerando las necesidades de la población damnificada y el bajo índice de confianza que hay en los partidos políticos. De concretarse, significaría un ahorro al erario de casi 6.789 millones de pesos en el 2018. Sin embargo, hay preguntas elementales. ¿De dónde vendrá el dinero para las campañas políticas del 2018? ¿Del dinero privado? Y en tal caso, ¿existe el riesgo de que los candidatos electos no respondan al interés público, sino al de quienes los financiaron? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Siguen participando a través de nuestras redes sociales. Y esta noche nos acompaña Edna Jaime, directora general de México Evalúa. También nos acompaña Beatriz Mójica, secretaria general del PRD. Y Eduardo Juchín, analista político y especialista en temas electorales. Bienvenidos y que comience el debate. Eduardo Juchín, como especialista en temas electorales, ¿qué te parece esta propuesta que hay de que las prerrogativas de los partidos políticos se destinen hacia los damnificados y también hacia la reconstrucción del país después de los sismos? Tiene un problema se define cómo se calcula el presupuesto de los partidos, que hay que decir de paso que el financiamiento público para los partidos políticos es el problema es que ha habido, aplicando la misma fórmula original, ha tenido aplicación que tiene como resultado una desmesura en las cantidades que están recibiendo los partidos políticos. Pero bueno, la propuesta es bien intencionada en general, pero yo veo el problema de su inconstitucionalidad. No hay manera o quizá haya manera, pero todavía no está muy clarificada, de que los partidos políticos destinen el financiamiento público para ellos, dispuesto desde la Constitución, a otros fines que no sean los fines de los partidos políticos. A ver, hay varios puntos que ha planteado Eduardo Juchín desde el PRD. ¿Cuál es la propuesta? Porque en primer lugar dice sería una medida inconstitucional, no es el fin de los partidos políticos y por otro lado sí reciben un financiamiento desmesurado. ¿Cuál es la posición del PRD en este sentido? Primer punto es que tenemos que entender que estamos en una situación de emergencia en el que la sociedad mexicana está exigiendo solidaridad. Y los partidos políticos, el PRD, está en esa disposición de no solo demostrar solidaridad, sino de poner a disposición recursos que no son de los partidos políticos, que son de la sociedad, en realidad, de la sociedad mexicana. Pero la propuesta nuestra se divide en dos partes. Este año, los meses que restan de este año, haremos un esfuerzo extraordinario
para hacer una bolsa que podamos poner a disposición de un fondo de reconstrucción. Ese esfuerzo extraordinario implica medidas de austeridad de los partidos políticos, que se revise nuestro gasto, etcétera, y medidas de austeridad que tiene de principio una cantidad de 25 millones de pesos. Y también hemos presentado los partidos que estamos constituyendo un frente, como es el PRD, el PAN, MC, hemos presentado una propuesta legislativa para revisar el financiamiento público con una reforma que se tiene que dar en las cámaras. El financiamiento de los partidos representa solamente 6,000 millones de pesos, 6,700 millones de pesos aproximadamente. Eso no cubre la reconstrucción. Aunque pongamos todos los recursos de los partidos, sería imposible cubrir la reconstrucción. Por eso nuestro planteamiento va más allá de eso, decir, a ver, los partidos políticos mostramos solidaridad, buscamos los mecanismos, pero el gobierno federal y los órganos autónomos tienen que hacer lo propio, porque lo que se requiere para la reconstrucción son alrededor de 40,000 millones de pesos. Y obviamente 6,000 para 40,000 hace falta muchísimo. Pero recursos. sí ayudaría. A ver, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta propuesta que nace, hay que decirlo, desde la sociedad, en donde exigen que los partidos políticos donen y den algo, y salen estas propuestas que resultan en primera instancia atractivas, pero que están cambiando también el modelo, o que podrían cambiar el modelo de partidos y de instituciones en México? Pues yo creo que entre las muchas cosas que el sismo movió fue el enojo ciudadano frente a la clase política, así en términos muy generales. Entonces, sí vemos que los partidos hay desperdicio, hay un uso desmesurado de recursos, hay una gran asimetría, ¿no?, entre lo que recibe el ciudadano y lo que recibe un partido político. Entonces creo que esta coyuntura abrió la fisura para que este enojo saliera. Sí creo que hay que tener mucha precaución para encauzarlo correctamente, porque creo que en el camino se han hecho propuestas que pueden tener efectos muy contrarios y muy dañinos para nuestra democracia. Entonces, lo primero es decir que el financiamiento público tiene una razón de ser, y es para generar un piso parejo de competencia en los partidos, para evitar que llegue financiamiento de origen dudoso, ¿no?, para dar un marco de certezas a los partidos políticos. Lo que sí abre es un tema muy relevante que tendremos que discutir. ¿Cuánto financiamiento público? ¿Cuánto financiamiento privado? Pero sobre todo, ¿cómo vamos a fiscalizarlo? Hay que hacerlo de manera responsable. No hay que aprovechar la coyuntura para avanzar intereses políticos. ¿Crees que el Frente o el PRI o Morena ha estado aprovechando esta coyuntura, Edna? Yo veo un oportunismo enorme. Un oportunismo, esto de que eliminamos el financiamiento público, quitamos los plurinominales para poder ahorrar y para la reconstrucción. Me parece que se avanza una agenda que no es la que nos preocupa a los mexicanos en este momento, y me parece que es un oportunismo completamente fuera de lugar. ¿Es oportunismo, Beatriz? Bueno, ese es el planteamiento del PRI, y desde luego que hay un oportunismo en el PRI cuando dice, nosotros ponemos 280 millones de pesos y exigimos que los demás pongan de igual forma. Nuestro planteamiento es diferente. Nuestro planteamiento es, hagamos los ahorros correspondientes este año. Por una razón, yo le preguntaría, por ejemplo, al PRI, oigan, ¿y cómo le hacen ustedes para pagar sus trabajadores sindicalizados, las deudas con el INE, los servicios de los edificios? ¿No será que aquí pusieron en el INE 280 millones de pesos y por el otro lado el gobierno federal se los dio? Porque yo no veo reclamos de los trabajadores. Nosotros hicimos un planteamiento diferente. Nuestra propuesta es, hacemos los esfuerzos de un programa de austeridad, de tal forma que el grueso del financiamiento sí será el próximo año sobre los 6,000 millones de pesos, en donde decimos, se pone a disposición esa iniciativa, se hagan las revisiones correspondientes, y desde luego que estamos de acuerdo con que se revise el financiamiento de los partidos, porque implica revisar un modelo que no está funcionando al 100%. Entonces, ese es nuestro planteamiento real.
pero no queremos caer en ese oportunismo ni en esa provocación, porque el PRI, bueno, ya lo vimos en el Estado de México. Vamos a ver algunos comentarios en redes sociales. ¿Qué están opinando ustedes acerca de la viabilidad de que los partidos políticos destinen el presupuesto público para causas de los damnificados y de la reconstrucción de México después de los sismos? Tenemos este comentario que dice que bien, los partidos políticos deben regresar el dinero del pueblo para ayudar al pueblo. Uno más. Transferir el dinero de partidos a damnificados es inconstitucional y generará que los partidos no respondan al interés de los ciudadanos. Otro comentario, creo que es una medida populista. Si en verdad quieren ayudar, deben tener una vida austera, renunciar al presupuesto es tanto como desaparecer las instituciones, y eso no ayuda a la democracia. ¿Qué tan viable es, Eduardo Kuchim? Porque también está esta parte constitucional. No se pueden hacer cambios a la Constitución, lo comentábamos antes de iniciar la grabación, porque estamos ya en el proceso electoral. Entonces, aunque hay iniciativas tanto del Frente como del PRI que están anunciando que las presentarán en el Congreso para eliminar el 100% del presupuesto público a partir del 2018, la Constitución no lo permite. En efecto, no lo permite, pero no solamente eso, Irma, sino que también eliminar totalmente el financiamiento público de los partidos políticos sería una regresión muy lamentable, una regresión en el camino democrático de este país. Entonces, eliminar totalmente el financiamiento público es una regresión, pero muy clara, en la que ciertamente se aprobó. Conciliable con lo que dispone ya la Constitución, porque la Constitución habla en el artículo 105, de 90 días antes del inicio del proceso electoral como la etapa en la que se pueden hacer antes de esos 90 días reformas que puedan aplicarse en el proceso electoral siguiente. Y en este caso se está presentando una iniciativa que tendría que ser constitucional, que lleva mucho tiempo, pero cuando el proceso electoral ya está en marcha. Pues oportunismo es tomar una bandera que parece que es popular, pero tiene una dosis de irresponsabilidad también. Entonces, pues yo celebro que por lo pronto en el PRD sí se esté planteando llevar a una discusión más seria el tema del financiamiento de los partidos políticos, el tema de los topes de campaña, el tema de la fiscalización, y yo creo que sería muy interesante una reflexión de por qué los ciudadanos no vemos en los partidos políticos una fuente de representación política, por qué no estamos considerando que generan valor para la sociedad, porque me parece que esta coyuntura es lo que está demostrando. Dice, regresen el dinero porque pues no genera en sus manos ese dinero valor para los mexicanos. Entonces, a mí me parece gravísimo, ¿no?, que este divorcio esté tan marcado. Entonces, creo que sí sería muy importante retomar en algún momento estos temas, ¿no? Y yo creo que en los partidos políticos, sus representaciones, sus bancadas en el legislativo tienen un papel fundamental. Qué bueno que quieran solidarizarse, que lleven a cabo medidas de austeridad que no ponga en juego su propia operación, pero me parece mucho más relevante y sería un servicio fundamental a los mexicanos si asumen su responsabilidad como contrapeso los legisladores del Ejecutivo. En materia presupuestal, yo te puedo decir que el Ejecutivo siempre ejerce muy distinto a lo que aprueba el Congreso. Y yo no veo a los legisladores ofendidos porque se los pasan de largo. Yo no veo a los legisladores asumiendo un compromiso en la fiscalización de los recursos. Tienen un brazo técnico, que es la Auditoría Superior de la Federación, que va a jugar un papel fundamental en la reconstrucción. A mí me encantaría ver a los legisladores comprometidos con la reconstrucción, con el dinerito que puedan juntar, pero sobre todo cumpliendo con su papel de contrapeso, de vigilancia, del control del Ejecutivo. No veo que haya nada que los pueda sustituir, ni las iniciativas ciudadanas, no. Son los legisladores los que tienen un papel fundamental para que esta reconstrucción se lleve a cabo por los cauces correctos,
que los dineros no se desvíen. Tenemos que ir a un corte. Regresando vamos a darle el uso de la palabra a Beatriz Mójica, que seguramente tendrá alguna respuesta que darte, Edna. Sigan participando. Recuerden que el debate se construye desde ustedes. Volvemos. Volvemos y vamos a darle el uso de la palabra a Beatriz Mójica, porque Edna Jaime ya decía muy contundentemente antes de ir al corte acerca del papel que no han jugado los partidos políticos ni los legisladores y que tendrían que hacer. Bueno, nosotros estaremos muy atentos de nuestros legisladores para que estén exigiendo cuentas en la reconstrucción. Me preocupan a mí varias cosas. Nosotros cuando planteamos, destinemos recursos a un fondo de reconstrucción, que se ha presentado una iniciativa, un Fondo Nacional de Reconstrucción, CELINE, la FEPADE, tienen que estar muy atentos en toda esta circunstancia, pero sobre todo la sociedad civil, porque es muy lamentable que queden sin vivienda miles de familias. Yo creo que el costo de la reconstrucción será mucho más que la cantidad señalada, pero digamos, se ha señalado que los gastos o el costo de la destrucción de los sismos son 37,000 millones de pesos, 38,000 según otras cuentas, 39,000 según, en todo caso pongámoslo en 39. El costo que va a tener las elecciones en el próximo año es muy parecido, supera el costo de los procesos electorales. Incluido el financiamiento de los partidos, 25,000 millones de pesos, pero falta por contabilizar lo que cuestan los órganos locales y lo que reciben los partidos políticos en los estados. Entonces tenemos ahí un gran gasto que fácilmente superará los 40,000 millones de pesos. ¿Es racional gastar ese dinero en procesos electorales? Bueno, tenemos que ver algunos puntos, porque justamente hablando de recursos, ¿cuánto solicitó el Instituto Nacional Electoral para partidos y candidatos independientes para el siguiente año, que va a haber elecciones concurrentes, las más numerosas de la historia de México? Bueno, estos son los datos. El INE prevé casi 6,789 millones de pesos. Es también el presupuesto de pesos, el PAN más de 1,281 millones de pesos, PRD más de 773 millones de pesos y Morena más de 649 millones de pesos. Más de 6,700 millones de pesos que se podrían utilizar, pero que tampoco sé yo si sería viable renunciar a eso, y entonces ¿de qué van a vivir? Discutir, pero la voluntad existe de los recursos de campaña, no de los gastos operativos. Me parece que ese es algo que se tiene que analizar en las cámaras para que se pueda sacar una iniciativa viable. Pero a ver, Eduardo Juchín, ayúdanos en esta parte. ¿Cómo se puede hacer? Porque los recursos están etiquetados. O sea, los partidos reciben un presupuesto público y no pueden decir, bueno, yo lo voy a donar para tal causa. O sea, hay leyes y tienen que asignarlos y tienen que o subejercerlos, o cómo es que se tiene que hacer este esquema, porque también es novedoso. En efecto, por eso decía yo que ahí hay un problema que tiene que resolverse, que no está clarificada la forma en que se va a hacer, pero hay otro detalle que creo que también, detalle importante, que creo que amerita revisión, Irma. En la lista que estabas poniendo del financiamiento de los partidos, si tuviéramos los de abajo, los partidos que menos reciben, veríamos que hay un panorama de inequidad por la forma en que se asignan los recursos destinados a los partidos políticos. Porque actualmente la forma de revisar, de asignar los recursos son de 30% igualitarios y 70% yo soy de la opinión de que es correcto premiar la votación, es decir, darle más dinero al partido que más votos recibió, pero no de una forma tan abismal.
Entonces, quizá lo conducente sería que se asignaran los recursos mediante una fórmula de 50-50, es decir, 50 a partes iguales y 50 según la votación. Lo que se requiere es la voluntad de revisar el gasto de los partidos. A ver, pero y hoy sí, que hay una circunstancia, es una cuestión de voluntad. El PRI ya dio 258 millones de pesos a favor de los damnificados y la reconstrucción. Esto es su presupuesto de aquí de octubre a diciembre. Y el presidente del PRI está reclamando que el PAN, el PRD y Morena no lo hicieron, y dice esto de aquí de octubre a diciembre serían más de 398 mil millones de pesos. Pero Irma, esas son cifras falsas. Por ejemplo, según las cifras que muestra el PRI, el PRD recibiría 37 millones de pesos. Eso es falso porque de antemano no recibimos eso. Nosotros recibimos la mitad de eso porque el INE te descuenta las multas. De antemano, o sea, ni siquiera lo recibimos, el INE lo descuenta. Entonces, es falsas esas cifras. Y por otro lado, insisto, la explicación que tiene que darle, o sea, se tiene que hacer con mucha responsabilidad. El PRI dice, yo aquí pongo 280 millones de pesos. Yo no veo que estén haciendo una sola medida de austeridad. Mi pregunta es, ¿cómo le están haciendo? ¿Cómo le van a hacer? Nosotros no podemos hacerlo por una razón este año. No lo podemos hacer este año por una razón. Hemos aprobado un plan de austeridad para lograr la bolsa de 25 millones de pesos, porque no puedes echar a la calle a todos los trabajadores que tienen 28 años trabajando en el partido. Por ejemplo, en una circunstancia, los de base, etcétera. Vamos a ver rápidamente más comentarios en redes sociales. Dice, si los partidos cumplen eso de dar su presupuesto para la reconstrucción, en realidad no están donando nada, solo regresan el dinero del pueblo. Uno más. El financiamiento público a partidos es muy alto en México. Sería muy bueno que ese dinero se use para causas verdaderamente importantes. Ya llegamos al final del programa, así que tenemos ya un breve tiempo para conclusiones. Pues el tema es que efectivamente el gasto en elecciones en México es altísimo. O sea, per cápita, yo creo que somos, nuestro voto es de los más caros en el mundo, sino de los más caros. Entonces sí tenemos que meter a examen, o sea, ¿qué está pasando? Creo que también nuestros institutos electorales tienen una inercia casi galopante, ¿no? No hay manera de contener su gasto. Entonces, una reflexión muy importante tenemos que hacer al respecto, porque definitivamente los ciudadanos no estamos considerando que estamos recibiendo algo de valor a cambio. Y simplemente decir que nos dejan insatisfechos las instituciones electorales. Y eso se refleja en que están perdiendo nuestra confianza. Y decir que qué bueno que los partidos hagan un esfuerzo, pero en nuestro presupuesto hay tela de donde cortar. La publicidad oficial siempre se ejerce mucho más de lo que los legisladores aprueban. Tenemos el ramo 23, tenemos muchos espacios de gasto discrecional y opaco que ojalá que pudiéramos corregir en una circunstancia como la actual, donde tenemos que disponer de recursos para financiar una reconstrucción. Beatriz Mójica. Bueno, decir que hay toda la voluntad de revisar el sistema de financiamiento de partidos. Yo creo que ese es el tema, en realidad, cómo se revisa el sistema de financiamiento de los partidos y cómo se revisa el sistema político de este país, que un poco lo que estamos planteando en el frente, un cambio del sistema político del país que implicará justamente también al sistema de partidos. Reconocemos que hay un gasto, que ha habido excesos en el gasto, en eso yo al menos en lo personal estoy completamente de acuerdo. Ha habido excesos a través de los años y hoy hay una oportunidad importante de hacer esa revisión. Es lo menos que podemos hacer por este país, no solamente ser solidarios ante el sismo y ante las lluvias, todo lo que pasó, todos los desastres naturales. Esa es una parte. Yo creo que lo más importante es que tenemos que ser solidarios, sobre todo con el desarrollo del país. Y si hay un señalamiento constante de la sociedad en torno al financiamiento de los partidos, lo mínimo que podemos hacer es escuchar a la gente y hacer esa revisión.
en las cámaras. Y yo he puesto mucha atención a lo que Edna ha planteado aquí, de que los legisladores tienen que hacer las exigencias correspondientes y vamos a hacer lo propio de empujar en las cámaras a que estén pendientes de la reconstrucción, de la generación de un fondo más amplio, de la revisión del presupuesto. Yo creo que esas serán las tareas. No estoy clara si sobre esta legislatura que está terminando, pero sin lugar a dudas tendrán que ser tareas del próximo gobierno que tendrá que elegirse el próximo año. Nos queda poco tiempo, Eduardo Juchín. Pues yo creo que todo este cisma que ha causado el sismo, por decirlo de alguna forma, hay que ampliar esa revisión que más allá de los partidos políticos, que sí ciertamente necesitan ser digamos, puestos en la racionalidad en su financiamiento. Pero no solamente eso, me parece que hay que revisar el presupuesto federal y las políticas públicas de forma integral, y el sismo que ha causado el sismo social que ha causado el sismo, creo yo que debe producir esa revisión obligada. Hay mucho que revisar, esperemos que en efecto en las cámaras, en el Congreso de la Unión, pueda hacerse esta revisión, pero también del Ejecutivo. Tiene que hacer aplicar una política de autocontrol en muchos gastos que no tendría que hacer el gobierno federal en especial. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes por formar parte a través de sus comentarios. Es un hecho que el modelo de financiamiento a partidos políticos debe de cambiar hacia uno más austero, transparente y claro, honesto. El hecho de eliminar el 100% de las prerrogativas suena atractivo, pero es un riesgo para la vida institucional y la democracia mexicana. El financiamiento irregular a partidos y más en elecciones es una realidad que ha quedado denunciada prácticamente en cada votación en el país. Dejarlos sin recursos podría abrir más esta posibilidad. Sé que el nivel de confianza que hay en ellos es muy bajo, pero no debemos de hacer generalizaciones y asumir que todas las personas que trabajan en partidos políticos son corruptos o son vividores. Esas ideas no suman y sí podrían dejar en el desempleo a muchas personas. Nos vemos en la próxima emisión, antes en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias.